Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la libertad cristiana, basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 1 al 15. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendita palabra. Venimos ante tu santísima presencia para rogarte que nos enseñes con tu Santo Espíritu tu verdad. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo en este capítulo 5 de la carta a los Gálatas declara de una manera enfática y hasta en dos ocasiones que aquella persona que quiere volver a los rudimentos, que quiere volver a los principios de la vida religiosa, haciendo el sacrificio de nuestro Señor Jesús como incompleto, que se requiere, se necesita hacer algo más que la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Se desliga, se separa, vamos a decirlo de esta manera, se divorcia de Jesucristo. Entonces el peligro de aquel entonces, como siempre en la historia de la Iglesia, es querer añadir cosas o añadir el esfuerzo humano a tratar de completar la obra de nuestro Señor Jesús para ser justificados o ser nombrados limpios, sin culpa, inocentes, o sea, justificados. Veamos cómo lo dice Pablo en esta sección tan hermosa de Gálatas capítulo 5, versos 1 al 15. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesucristo dio su vida, el justo por los injustos, para que nosotros tengamos libertad, no tengamos ningún yugo de esclavitud en que estemos ansiosos o deprimidos porque no podemos satisfacer las demandas de un Dios que es santo y además justo. El Señor Jesús nos llamó para ser libres, vivir la vida cristiana de una manera gozosa, llena de fe, esperanza, amor. Y Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes en esa libertad que Cristo ganó para nosotros. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Esto significa que nosotros en un momento dado de nuestra vida habíamos estado esclavos a las leyes, a las ceremonias religiosas, habíamos estado esclavos a ciertas obligaciones que se nos habían dado para ganarnos el favor de Dios. Pero Pablo enseña en la epístola a los romanos que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque el bien. Las personas no podemos cumplir la ley de Dios. Las personas no tenemos la capacidad de cumplir toda la ley de Dios y por lo tanto ser nombrados de parte de Dios
limpios, sin culpa. Entonces el Señor Jesucristo ha venido a este mundo para mostrarnos a Dios, a revelarnos a Dios y vivir una vida santa, impecable, para Él morir en nuestro lugar y pagar nuestra culpa, nuestro pecado. De esta manera, al nosotros creer en Jesucristo, nos puede perdonar de todo pecado y nos libra de ese afán de querer agradar a Dios para ser nombrados justos por nuestro esfuerzo. Entonces Pablo dice que nosotros estuvimos en un yugo de esclavitud anteriormente, y nos dice Pablo, no se sometan otra vez a ese yugo de esclavitud. Sigamos la lectura. Miren, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, la circuncisión era el cenit, era la cumbre de las ceremonias religiosas del pueblo judío. Era una ordenanza de parte de Dios, un mandamiento de que todo varón judío tenía que ser circuncidado al 8º día. El pueblo judío así entraba en un pacto con Dios. Esta circuncisión era obligatoria. Y esta circuncisión, los antiguos judíos la realizaban como una ordenanza de parte de Dios. Sí, pero ahora vamos a encontrar nosotros que el cristiano, judío o gentil, no requiere hacer la circuncisión, y por debajo de esta, todo lo demás que eran parte de las ceremonias religiosas del pueblo judío y también leyes que Dios había dado al pueblo judío. Por ejemplo, tenemos el día de reposo, el día del sábado, que el judío veterotestamentario o del Antiguo Testamento tenía que guardar, además de diferentes fiestas, como la fiesta de la Pascua, o el día del perdón, Yom Kippur, o la fiesta de la cosecha, etc. Entonces, todas esas leyes, todas esas ceremonias son parte de lo que Dios indicó al pueblo judío, pero que ya los cristianos, otra vez repito, judíos o gentiles, no necesitamos realizar. Y como una cumbre, en el cenit, en la cúspide, está la circuncisión. Así que Pablo dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. De nada habrá servido para ti el que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. Porque al querer tú ser justificado por el cumplimiento de la ley, por tus obras, entonces haces a un lado la relación con Jesús, haces a un lado el sacrificio expiatorio de Cristo y tratas tú de justificarte por tus obras, lo cual no podrás hacer. Sigamos la lectura. Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Pablo aquí, siendo judío, hebreo, su estilo de comunicación es judía, dice hasta en 2 ocasiones, otra vez testifico. En el verso 2 dice,
yo les digo a ustedes, y aquí dice, otra vez les vuelvo a decir, que cualquiera que se circuncida, en este caso, está obligado a cumplir toda la ley. Anteriormente dijo, se desliga de Jesucristo. Era un estilo hebraico de algo importante repetirlo hasta en 2 ocasiones. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos, acostumbraba a decir así, amén, amén. Y entonces decía su ordenanza. En traducción de las Biblias modernas dice, de verdad, o ciertamente, ciertamente os digo. Cuando el Señor Jesucristo decía, amén, amén, era algo muy importante que el discípulo tenía que poner mucha atención. Y Pablo aquí dice, yo les digo, y aquí dice, otra vez les vuelvo a decir. Quiere decir que lo que él está diciendo es de suma importancia. Entonces leo el versículo, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. En la primera parte, cuando llama la atención a los hermanos, les dice, ustedes se desligan de Jesucristo. Y aquí dice, están obligados a cumplir toda la ley. Cosa que Pablo enseñó en la Epístola a los Romanos que es imposible. Y vamos a ver la óptica de Santiago. Leamos Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. Se ha hecho culpable de romper toda la ley, de resquebrajar toda la ley. Por lo tanto, la persona que quiera justificarse ante Dios por sus méritos será imposible, porque tiene que cumplir absolutamente toda la ley, cosa que nadie ha hecho, nadie lo puede hacer y nadie lo podrá hacer, a excepción de nuestro bendito Señor Jesucristo. Regresemos a Pablo. De Cristo os habéis separado. Si ustedes insisten en cumplir la ley para justificarse, y justificarse significa ser declarado justo, ser declarado inocente, ser declarado no culpable, entonces de Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados o ser declarados inocentes por medio de cumplir la ley. Ahora, en este punto quiero decir que todos los cristianos tenemos que cumplir la ley, pero no para tratar de ganarnos o granjearnos el favor de Dios, el perdón de Dios, sino en obediencia a Dios. Cuando llegamos a tropezar, nos damos cuenta que lamentablemente fallamos, no podemos cumplir la ley. Pero bendito es Dios que el Señor Jesucristo la cumplió y Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Y ahora Dios, al ver nuestra fe en Jesús, perdona todos nuestros pecados. Así que ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Por supuesto, porque la gracia significa un regalo que no merecemos y Dios al cristiano le da el regalo de ser absuelto de la culpa de su pecado. Le da el favor que no merece al ser perdonado de sus iniquidades. Y esto porque Jesucristo pagó en lugar nuestro.
Y entonces, cuando tratamos de ser justificados por cumplir la ley, haciendo a un lado el sacrificio del Señor Jesús, entonces ya no estamos en la gracia. Hemos vuelto a la ley. Y Pablo enseñó que finalmente la ley conduce a la muerte. Porque por la ley es el conocimiento de que somos pecadores. Sigo la lectura. Pues nosotros, los cristianos, dice Pablo, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros los cristianos, por medio del Espíritu Santo, nacemos en el reino de Dios. Somos hijos ya de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo. Por medio de esa fe en Cristo Jesús, nosotros estamos esperando el día en que se nos declare justos delante de la presencia de Dios. En este momento, por fe, nosotros sabemos que Dios nos ha declarado justos, inocentes, no culpables. Pero llegará el momento en que estemos delante de la presencia de Dios y el Señor dirá: buen siervo y fiel, pasa a gozarte en la presencia de tu Señor, porque tú eres justo, tú no eres culpable. Llegará ese momento. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, esperamos por la fe la esperanza de que algún día Dios nos declare así justos, inocentes, no culpables. Sigamos la lectura. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. En otras palabras, la circuncisión no sirve para nada. Y la incircuncisión tampoco tiene valor. Por lo tanto, lo único que realmente sirve en Cristo Jesús es la fe en Jesús. Esta fe que obra, que es activa, que produce bendición por amor. Santiago dice que de nada sirve una fe que es estéril, que no produce obras. La fe verdadera va a obrar en beneficio de los hermanos y aún de los que no son cristianos. Entonces, Pablo dice que la circuncisión no significa nada y la incircuncisión tampoco significa algo. Sigamos la lectura. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos impidió obedecer a la verdad? Iban ustedes como en caballo de hacienda. Bien, sin problemas. ¿Qué pasó entonces? Dice Pablo. Sigamos la lectura. Esta persuasión de querer agregar a la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nuestras obras para justificarnos ante Dios, no vino de aquel que os llama, no vino de parte de Dios. Y entonces, si no vino de parte de Dios, ¿de dónde vino? Pues vino del enemigo que siembra en el corazón de la persona el deseo de querer agradar a Dios, algo bueno,
agradar a Dios con nuestras obras de justicia y minimizar la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Quiere uno completar a lo que el Señor Jesús ya hizo, para uno sentirse que es más espiritual que otros. Dice Pablo, esto no viene de Dios. Sigamos. Un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura es una metáfora muy utilizada en el Nuevo Testamento como pecado. Si hay algo de pecado, este poco pecado va a producir más y más pecado. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual que dice que un falso maestro fomentará una doctrina errada. Esto quiere decir que es posible que Pablo haya escrito esto pensando en esto que acabo de decir, que los hermanos que tradujeron en la versión de traducción lenguaje actual capturaron el meollo del asunto, porque había maestros falsos, había profetas falsos y apóstoles falsos en la época en que Pablo estaba ministrando a los Gálatas. Y llegaron con los Gálatas a enseñarles que se necesitaba circuncidarse y cumplir con las ceremonias religiosas judías para ser aceptados de parte de Dios y complementar la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Una doctrina hereje. Un poco de levadura que estaba fermentando la masa. Sigamos adelante. Dice Pablo, yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, que ustedes saben lo que implica apartarse del Evangelio puro. Tengo confianza de que ustedes me entienden y que solamente confiarán en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y no quieran agregar absolutamente nada a la obra ya realizada de nuestro Señor Jesús. Hay que recordar que en los evangelios nos relatan que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, grita victorioso, Tetelestai, que significa todo está consumado. Ya no hay más que hacer, ya no hay que agregar nada por nadie, ni por el mismo Señor Jesús. Ya terminó su obra y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que a la hora de nuestro bendito Señor Jesús ya no tenemos que agregar nada para ganarnos el favor de Dios, el perdón de Dios. Solamente la fe en Jesús. Sigamos. Pero el que os perturba, aquí está hablando de esa persona, de ese falso maestro. Pero el que os perturba llevará a su castigo quien quiera que sea. No importa el nombre. Quien quiera que sea, va a ser castigado eternamente, duramente. Sigamos. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, dice Pablo, si yo estuviese predicando la circuncisión como ese falso maestro, entonces, ¿por qué soy perseguido aún si estoy
predicando que es necesario que la persona, además de creer en Jesús como su Salvador, se circuncide, siga cumpliendo con la ley de acuerdo a su esfuerzo humano. Entonces, si yo predicase todavía la circuncisión, no me estarían persiguiendo, no me estuvieran hiriendo, no hubiese sido yo apedreado y tenido como muerto, no tuviese yo que ser bajado en una canastilla a través del muro de la ciudad porque me perseguían. Sigamos. ¿Por qué soy perseguido aún?, dice Pablo. En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Si yo predicase todavía la circuncisión, no habría problemas, porque el decir que tú tienes que circuncidarte para complementar el trabajo del Señor Jesús, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, pues esto ya hubiese sido abolido. El sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz ya no sería completo, ya no sería lo que puede satisfacer las demandas justas y santas de Dios. Sigamos. Ojalá que los que os perturban también se mutilen. Pablo es sarcástico. Pablo dice una palabra fuerte. Pero si lo meditamos un momento, tiene razón en expresarse así, porque si se hubiese dejado a esas personas o a esa persona seguir enseñando así, el Evangelio se hubiese corrompido de una manera muy pronta y lamentablemente la gente estuviese con el anhelo de ser perdonado de sus pecados, porque diría, la cruz de Jesús no es suficiente, y trataría de hacer todo lo que estuviese a su alcance para ser perdonado de sus pecados. De hecho, en nuestra cultura hay gente que se autoflagela, se autolastima para tratar de complacer, según ellos creen, a Dios, porque ellos son tan pecadores que el sacrificio del Señor Jesucristo no es suficiente para perdonar esos pecados tan graves que ellos han cometido. Ahí está la falta de entendimiento. Ocurre de que hay gente que piensa que sí, es necesario agregar algo más a la obra bendita y completa realizada por nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice, a libertad han sido llamados. Y como un paréntesis dice, pero no usen esa libertad a la que han sido llamados como un pretexto para dar gozo, disfrute de sus malos deseos. Antes bien, sírvanse unos a otros por amor en Cristo Jesús. Sigamos. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se logra cuando uno es hijo de Dios, porque entiende
que la persona que está frente a él, esa persona, Dios le ama. Jesucristo murió por esa persona. Y tenemos nosotros que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Continuemos. Pero si os mordéis, dice Pablo, y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Pablo nuevamente vuelve a ser sarcástico y dice, si se muerden, si se devoran, tengan cuidado, no vaya a ser que se consuman, no vaya a ser que desaparezcan. Pablo usa una palabra enérgica para decir, hermanos, que esto no ocurra en la iglesia. No tienen por qué ser personas groseras, altaneras, frías y mucho menos egoístas con los demás. Sigamos. En el Señor yo te invito a que nos acompañes todos los domingos a las 8 de la noche. Muchas gracias por estar viéndonos en YouTube, en Facebook. Comparte estas palabras a tus amistades, a tus familiares. Escríbenos en Telegram, en WhatsApp. Muchas gracias. Dios te bendiga.